Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y todas. Estoy encantada de estar en Costa Rica y muy honrada. Me gustaría primero agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por su invitación a participar a este seminario internacional y sobre todo, o en particular, me quería agradecer al señor Aldo Milano. Antes de entrar en el tema concreto, voy a presentaros rápidamente el sistema jurisdiccional francés para situarlo bien. El sistema jurisdiccional francés se caracteriza por su dualismo total. Por un lado, el orden jurisdiccional administrativo, que reúne las jurisdicciones administrativas, y por otro lado, el orden jurisdiccional judicial, denominado judicial, que reúne las jurisdicciones civiles y penales. Cada uno se estructura de manera piramidal, así que quien no se conforme con una decisión de la justicia puede impugnarla ante la jurisdicción jerárquicamente superior. Y cada uno está encabezado por una jurisdicción suprema, el Consejo de Estado por el orden jurisdiccional administrativo y el Tribunal de Casación por el orden judicial. Estas Cortes Supremas aseguran en última instancia la unidad de interpretación de la ley por las jurisdicciones inferiores. Por fin, un tribunal de conflictos que está compuesto paritariamente de consejeros de Estado, es decir, de miembros del Consejo de Estado y de magistrados del Tribunal de Casación, es encargado de resolver los conflictos de competencia entre estos dos órdenes. Si bien el dualismo jurisdiccional se describe a menudo o se describía, no lo sé, como una excepción francesa, en realidad son numerosos los países que conocen la existencia de una jurisdicción de lo contencioso administrativo, tanto en Europa como fuera de Europa. Esta idea preconcebida que describe este dualismo jurisdiccional como una excepción francesa parece resultar de la confusión siguiente, que solo hubiera dos modelos de justicia. Por un lado, la unidad jurisdiccional cuyo arquetipo es el Reino Unido, o más bien el sistema de common law, y por otro lado, el dualismo representado por Francia, que es un dualismo total, encarnado en particular en esta institución tan especial que es el Consejo de Estado. Efectivamente, si buscamos en el mundo la consagración del prototipo francés de organización jurisdiccional, vamos a encontrar dificultades incluso en Europa. Y aunque se puede notar los vestigios de las campañas napoleónicas que habían impuesto por la fuerza el modelo francés. Pero es olvidar que no hay una sola manera de consagrar este dualismo jurisdiccional. El dualismo puede ser total y también parcial, y las variaciones se encuentran en el nivel en el que se manifiesta una cierta especialización. Por eso podemos decir que lo que hace más la especificidad del modelo francés es la institución del Consejo de Estado, caracterizado por su dualismo funcional. En efecto, además de su papel contencioso como Tribunal Administrativo Supremo, el Consejo de Estado francés asesora el gobierno para la preparación de los proyectos de ley, de los decretos legislativos y que se llama ordenanzas en Francia, o de algunos decretos. También responde a las consultas formuladas por el gobierno sobre cuestiones de derecho y realiza estudios relativos a cuestiones administrativas o de políticas públicas. Finalmente, para ilustrar estas variaciones del dualismo jurisdiccional, me refiero a una tipología clásica de las jurisdicciones administrativas supremas que admite que hay tres tipos de jurisdicciones administrativas supremo. El Consejo de Estado, como en Francia, y su dualidad funcional, el Tribunal Administrativo Supremo, pero sin función consultiva, y por fin el Tribunal Supremo único con una sala especializada de lo contencioso administrativo. Bueno, después de esta breve introducción para situar el modelo francés, ahora voy a contaros el nacimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Francia, que es más o menos la historia del Consejo de Estado, y os describiré sus evoluciones. Veamos ahora el pasado. La existencia de la jurisdicción administrativa francesa es el resultado de una larga historia política y administrativa.
En realidad, la necesidad de jueces específicos para la administración se manifiesta desde el antiguo régimen y sobre todo durante el fin del antiguo régimen. Pero es un periodo durante el cual encontramos únicamente las premisas de la jurisdicción administrativa. Hay que esperar la revolución y dos procesos van a ser fundamentales. El primero es la clara separación entre las funciones administrativas y las funciones judiciales, y la que no fue realmente concebida durante el antiguo régimen. Y el segundo proceso es la clara separación entre la administración y el juez. Al cabo de estos dos procesos se puede hablar de jurisdicción administrativa. Volvemos en este proceso de la separación entre las funciones administrativas y las funciones judiciales. Hay dos textos fundadores sobre esta cuestión que son textos adoptados por los revolucionarios ellos mismos. La ley de los 6 y de los 24 de agosto de 1790 sobre la organización judicial y más precisamente su artículo 13. Y luego el decreto del 2 de septiembre de 1795. Fueron estos dos textos que consagraron la separación de las funciones administrativas y judiciales. La idea era que el juez judicial no tenía que sustituirse a la administración y actuar como un administrador. Con estos dos textos, los legisladores revolucionarios mostraron su desconfianza hasta los tribunales ordinarios del antiguo régimen. Consistía en una interpretación particularmente estricta de la separación de los poderes teorizada por Montesquieu. Para concluir, se deduce de estos dos textos la prohibición absoluta por los jueces judiciales de actuar como administrador y de juzgar entonces los asuntos de la administración, lo que lleva a sustraer a la competencia del juez judicial los asuntos de la administración. Pero en realidad, en este momento, conduce a sustraer a la competencia de cualquier juez los asuntos administrativos. En efecto, los revolucionarios no habían previsto otro juez para sustituir el juez judicial. Es decir, que no existe un juez para juzgar la administración, sino que es la administración ella misma que resulta ser su propio juez. En este sistema, los administrados tenían que presentar sus reclamaciones ante la administración ella misma y, si es necesario, dirigirse a la jerarquía superior hasta el jefe de Estado. Este sistema es el sistema que llamamos en Francia el de administrador juez o de ministro juez, donde la administración es su propio juez. Se justifica por una idea que las personas que están en la mejor posición para resolver los asuntos administrativos son las autoridades administrativas ellas mismas, porque logran de un conocimiento profundo, tanto como de un conocimiento práctico de los asuntos administrativos. Esta idea está bien resumida en una frase conocida de un jurista que se llama Henrion de Pensée, pronunciada en 1818, que dice: juzgar a la administración es también administrar. Veamos ahora el segundo proceso, que es el de la separación progresiva del juez administrativo y de la administración activa. Esta separación resulta de una evolución que se extiende a lo largo del siglo XIX. Hay distintas etapas antes de llegar a la aparición de una verdadera jurisdicción. Ante todo, hay que recordarse que el punto de partida es el de la administración juez, lo que significa más precisamente que cada ministro ejerce las misiones administrativas y contenciosas relacionadas con su esfera de competencias respectivas. La primera etapa va a ser la jurisdiccionalización de la administración mediante la consagración del sistema de la justicia retenida previsto por la Constitución napoleónica del 13 de diciembre de 1799. Esta Constitución sienta las bases del orden jurisdiccional administrativo. Lo hace mediante la creación del Consejo de Estado. La Constitución previó que este Consejo está encargado de redactar los proyectos de ley y reglamentos de administración pública, pero también de resolver las dificultades que se experimentan en materia administrativa. Y todo eso bajo el liderazgo de los cónsules y en realidad bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte. Encontramos aquí el dualismo funcional, la función consultiva por un lado
prestar un asesoramiento para la elaboración de los textos, y la función contenciosa, por otro lado, los recursos dirigidos al jefe de Estado. Después, esta función contenciosa va a perfeccionarse. A partir de 1806, una comisión del contencioso fue instaurada en el Consejo de Estado, lo que supone una cierta especialización, y además los miembros de esta comisión no podían participar a la función consultiva del Consejo de Estado, lo que demostraba la voluntad de separar las funciones consultiva y contenciosa. Por fin se establece un procedimiento específico basado en el principio contradictorio. Poco después, una otra ley del 17 de febrero de 1800 participó también a la edificación del orden jurisdiccional administrativo, centrándose esta vez sobre la base de este orden mediante la creación de los consejos de prefectura. Estos consejos son los primeros jueces territoriales y tienen también funciones consultivas y funciones contenciosas para ayudar al prefecto. En teoría, beneficiaban de la justicia delegada, porque sus resoluciones tenían fuerza ejecutiva sin necesitar cualquier intervención de un miembro de la administración activa. Pero la efectividad de esta delegación podía ser matizada porque cada prefecto era el presidente por derecho propio del Consejo de Prefectura y gozaba además de voto decisivo. Sin embargo, las competencias de los consejeros de prefectura estaban limitadas porque la competencia de principio permanecía entre las manos de los ministros. Eran los ministros que eran competentes para resolver los asuntos administrativos en primera instancia. En este sistema, el Consejo de Estado es juez de apelación contra las resoluciones dictadas por los consejeros de prefectura, pero también y sobre todo contra las decisiones dictadas por los ministros. Finalmente, aunque se puede decir que la administración se jurisdiccionaliza, no hay todavía una verdadera justicia administrativa independiente. En efecto, la función contenciosa ejercida por el Consejo de Estado no es autónoma, puesto que solo propone una solución, pero no tiene la última palabra. La justicia queda ejercida por las autoridades administrativas y queda impartida en nombre del jefe de Estado, lo que explica la expresión de justicia retenida. No obstante, cabe hacer algunas observaciones. La primera es que en la práctica, en la mayoría de los casos, el jefe de Estado confía en sus asesores y ratificaba los dictámenes del Consejo. Entonces, en la mayoría de los casos, su firma se convertía en una mera formalidad. Pero pese a todo, las decisiones del Consejo de Estado quedaban sometidas a esta firma del jefe de Estado, lo que significa que no adoptaban la forma de verdaderas sentencias judiciales. La segunda es que también en la mayoría de los casos el prefecto no utilizaba esta posibilidad de participar y presidir el Consejo de Prefectura, es decir, que no interfería en el trabajo del Consejo de Prefectura, pero solo era una práctica, entonces el riesgo de interferencia permanecía. Había que consagrar esta clara separación entre la administración y el juez, lo que solo ocurrió al fin del siglo XIX. Dos etapas fueron necesarias para consagrar este sistema. La primera etapa fue la adopción de la ley del 24 de mayo de 1872 que abandonó el sistema de justicia retenida. Significa que las resoluciones del Consejo de Estado adquieren fuerza de cosa juzgada y el Consejo de Estado actúa de forma independiente y no en nombre del jefe de Estado, sino en nombre del pueblo francés. Con esta reforma se puede decir que se convierte en un juez independiente de la administración, pero se mantienen vínculos con la administración. Se mantienen vínculos por dos razones, porque sus miembros son funcionarios que proceden de una escuela que se llama la Escuela de Administración Pública, en la cual han recibido su formación profesional. Entonces, no reciben una formación equivalente a la formación que reciben los magistrados del orden judicial. Es en una escuela especializada también, pero que se llama Escuela Nacional de la Magistratura. Y se mantienen vínculos también, evidentemente, porque sigue ejerciendo una función consultiva, sigue siendo el asesor del gobierno. Pero como juez administrativo,
parece independiente. La segunda etapa es una sentencia adoptada por el Consejo de Estado en 1889 que se llama la jurisprudencia Cadot y que abandonó oficialmente el sistema del ministro juez. En efecto, en 1872, la ley que mencionó, la ley no suprimió las competencias de los ministros en materia contenciosa. Es decir, que en algunas materias los ministros seguían siendo jueces de primera instancia. La jurisprudencia Cadot acaba con este sistema y tiene como consecuencias la unificación de las competencias contenciosas entre las manos del Consejo de Estado y de los consejos de prefectura respecto a ciertas materias. Con estas etapas sucesivas, el dualismo jurisdiccional francés nació y es el resultado de las contribuciones finalmente de variados regímenes políticos. ¿Cuáles fueron las evoluciones desde el primer tercio del siglo XX? Es lo que vamos a ver ahora. Me parece que hay tres cosas importantes. La primera cosa importante es el anclaje constitucional de la jurisdicción administrativa, o dicho de otra manera, el reconocimiento de un estatuto constitucional. La segunda, que me parece importante, es la sofisticación de la arquitectura del orden jurisdiccional administrativo. Y la última, la tercera, es el perfeccionamiento de las jurisdicciones administrativas para responder a los desafíos contemporáneos. Veamos este anclaje constitucional de la jurisdicción administrativa que no fue inmediata. En todo caso, no fue sincronizado con el anclaje constitucional del orden judicial. Fue un proceso progresivo que resulta de las acciones combinadas del juez constitucional y de reformas del constituyente. En primer lugar, había que reconocer oficialmente la existencia de la jurisdicción administrativa y no fue la Constitución de 1958, que es la Constitución hoy vigente, que lo hizo. Si bien hace una referencia explícita a la autoridad judicial desde el principio, y además le dedica un título especial, que es título 8 de esta Constitución, no lo hace para la jurisdicción administrativa. Ninguna norma de rango constitucional protege y garantiza la independencia de la jurisdicción administrativa en el texto inicial. Y hasta 2008 se hablaba del Consejo de Estado en la Constitución únicamente como asesor del gobierno. Pero una reforma importante realizada en julio de 2008, que es una reforma constitucional más global, señala finalmente el Consejo de Estado como órgano jurisdiccional al consagrar esta cuestión prioritaria de constitucionalidad que permite impugnar la conformidad con la Constitución de una ley que ya ha entrado en vigor. Desde ahora, el dualismo jurisdiccional está claramente incluido en el texto constitucional. Pero antes de esta oficialización, dos sentencias del Consejo Constitucional, que es el nombre del Tribunal Constitucional, fueron también muy importantes para la jurisdicción administrativa y se puede decir que han esbozado el Estatuto Constitucional. La primera es la sentencia del 22 de julio de 1980, que se llama Ley de Validación. Y mediante esta sentencia, el Consejo Constitucional reconoció el valor constitucional del principio de la independencia de la jurisdicción administrativa. Con esta sentencia, reconoce que la jurisdicción administrativa goza de las mismas garantías de independencia que las de la jurisdicción judicial. Por consecuencia, confiere indirectamente una existencia constitucional a la jurisdicción administrativa. Y la segunda sentencia muy importante es una de 1987 que se llama Consejo de la Competencia y que reconoce una esfera de competencia de principio constitucionalmente reservada a la jurisdicción administrativa. La ley que le habían sometido al Consejo Constitucional era una ley que asignaba el contencioso de las decisiones adoptadas por el Consejo de la Competencia, que es un órgano administrativo de regulación, y lo había confiado a la jurisdicción judicial. Para el Consejo Constitucional cabía preguntarse si la Constitución autorizaba tal transferencia de competencias o si existía un conjunto de competencias irreductibles al beneficio de las jurisdicciones administrativas.
La respuesta del Consejo Constitucional está a medio camino entre estas dos alternativas. Como le he dicho, consagra un conjunto de competencias entre las manos de la jurisdicción administrativa de la manera siguiente. Considera que la anulación y la reforma de las decisiones tomadas en el ejercicio de las prerrogativas de poder público por parte de las autoridades administrativas pertenece a la jurisdicción administrativa. Cabe precisar algunas cosas. La primera es que la esfera de competencia de la jurisdicción administrativa excluye los actos adoptados por el Parlamento o por la autoridad judicial, pero también excluye los actos administrativos adoptados por personas privadas encargadas de un servicio público, lo que son numerosos. Solo concierne los actos relacionados con la función ejecutiva en el ejercicio de prerrogativas de poder público. Por consecuencia, la determinación de esta esfera de competencias resulta de la combinación de criterios orgánicos y formales sin recurrir al criterio finalista del servicio público que conocemos bien en Francia. La segunda cosa es que excluye también el contencioso de los derechos subjetivos, contencioso contractual, de la responsabilidad extracontractual, lo que aparece al Consejo Constitucional como una particularidad irreductible es únicamente la anulación y la reforma de las decisiones administrativas, y es únicamente lo que justifica un juez específico. Pero en segundo lugar, tras haber reconocido esta esfera de competencias irreductibles, el Consejo Constitucional prevé también excepciones o adaptaciones a dicha competencia. La primera matización de esta esfera entre las manos de la jurisdicción administrativa es que el Consejo Constitucional recuerda que existen materias que pertenecen por naturaleza a la autoridad judicial, y estas materias son la protección de la propiedad privada, las libertades individuales y también el Estado civil. Es decir, que la jurisdicción judicial sigue siendo competente en estas materias, aunque las decisiones hayan sido adoptadas por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de prerrogativas de poder público. La segunda matización es más una adaptación. El Consejo Constitucional, creo por realismo, autoriza derogar a estas esferas de competencias reservadas cuando se justifica por razones de buena administración de la justicia. El objetivo es prevenir dificultades que posiblemente podrían ser generadas por el sistema de dualismo jurisdiccional y que obligarían en algunas materias al justiciable a interponer un recurso ante la jurisdicción administrativa, tal como un recurso ante la jurisdicción judicial. Entonces, el Consejo Constitucional prevé una flexibilización de los principios que ha consagrado. He dicho que la segunda cosa importante me parece ser la sofisticación de la estructura del orden jurisdiccional administrativo. Cabe notar dos fenómenos. El primero concierne las denominadas jurisdicciones administrativas generales. Podemos decir que esta sofisticación es la respuesta al aumento del contencioso administrativo. En razón de este aumento exponencial de los recursos ante el Consejo de Estado, se hace necesario aliviar su carga jurisdiccional. Y eso pasa por la creación de los tribunales administrativos en 1953 y ilustra esta voluntad de luchar contra la congestión del Consejo de Estado, pero también ilustra una preocupación por la territorialización de la justicia administrativa. En respuesta a estos desafíos, los tribunales administrativos fueron consagrados como jurisdiccionales interdepartamentales. Bueno, podríamos pensar que no es un cambio tan importante porque ya parecía existir jurisdicciones administrativas que mencionó al nivel local, que son los consejeros de prefectura. Por lo tanto, no consiste únicamente en un cambio de denominación y de una denominación que sería más tranquilizadora sobre la naturaleza verdadera jurisdiccional, consejos, tribunal, de estos organismos. En efecto, este texto establece también que los tribunales administrativos son las jurisdicciones de derecho común del contencioso administrativo, que no lo eran los consejeros de prefectura. Es decir, que gozan de una competencia de principio en primera instancia y por consecuencia el Consejo de Estado se cambiaba principalmente en un juez de apelación.
Pero el número de asuntos contenciosos sigue creciendo a pesar de esta reforma y el Consejo de Estado como juez de apelación conoce también una congestión y por eso se establecen tribunales de apelación que son las Cortes Administrativas de Apelación por una ley de 1987. Y estos tribunales de apelación son jurisdiccionales interregionales y se cambian en jurisdicción de apelación de derecho común también. Desde ahora, el orden jurisdiccional administrativo se presenta bajo una forma piramida y jerarquizada como su homólogo judicial. Pero hay otro fenómeno que ilustra esta sofisticación y que es el desarrollo de las jurisdicciones administrativas especializadas. Hoy tenemos en Francia una cincuentena de jurisdicciones administrativas especializadas. Bueno, siempre han existido tales jurisdicciones, el mejor ejemplo el Tribunal de Cuentas, pero van multiplicándose a partir de la Segunda Guerra Mundial. Su peculiaridad es que solo tratan de algunos tipos de litigios, por eso solo tienen competencia de atribución. Lo que justifica su existencia puede ser la tecnicidad de ciertas materias, por eso hay que especializar un juez en esta materia, o sea, la necesidad de incluir profesionales del sector en la gestión y el control de ciertos ámbitos de actividad, por eso jurisdicción administrativas profesionales. Estas jurisdicciones administrativas especializadas se caracterizan por su heterogeneidad. Algunas resuelven en primera y última instancia, cuando otras cuentan con dos niveles. Algunas conocen de muy pocos asuntos al año, cuando otras conocen de muchos. Es posible clasificar estas jurisdicciones especializadas en tres grandes categorías, que son las jurisdicciones financieras, las jurisdicciones profesionales y, por fin, hasta el 1 de enero de 2019, sigue existiendo la categoría de las jurisdicciones sociales, pero van a desaparecer, o mejor dicho, van a reintegrar el ámbito del contencioso administrativo general. Evidentemente, algunas de ellas no pueden ser incluidas en ninguna de estas tres categorías, como por ejemplo Corte Nacional de Derecho de Asilo, que es relativo al contencioso de los refugiados. Estas jurisdicciones administrativas especializadas no están regidas por el Código de Justicia Administrativa, como lo son las jurisdicciones administrativas generales, sino por textos específicos. Como lo dice una profesora francesa que se llama Camille Broyal y que está especializada en contencioso administrativo, está como en una posición marginada comparativamente a la estructura jerarquizada de las administraciones generales, pero no están totalmente fuera de este sistema. En efecto, el Consejo de Estado sigue ejerciendo un control de casación sobre estas jurisdicciones. Entonces, el Consejo de Estado sigue siendo el Tribunal Supremo al cumbre de este orden jurisdiccional. Pese a todo, no es un Tribunal Supremo tan clásico, ya que tiene algunas especificidades. Por ejemplo, una polivalencia de competencias, ya que conserva algunas competencias en primera y última instancia, o sea, en razón del objeto del litigio, o sea, en razón de una buena administración de la justicia. Y también goza de competencias de apelación que son muy reducidas. Por consecuencia, se trata de derogaciones a las competencias de derecho común de los tribunales administrativos y de las cortes administrativas de apelación. La última cosa que me parece importante es el perfeccionamiento de las jurisdicciones administrativas para responder a lo que he llamado los desafíos contemporáneos. Este primer desafío al cual la jurisdicción administrativa ha tenido que conformarse me parece ser el de la europeización del derecho administrativo y más generalmente el de su internacionalización. Me explico. Al ser integrado en un sistema de redes de jurisdicciones, al centro del cual se encuentra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la jurisdicción administrativa francesa y más precisamente el Consejo de Estado han tenido que establecer relaciones estrechas con sus homólogos europeos para intercambios de experiencias sobre la manera de aplicar el derecho europeo. Por eso, el Consejo de Estado pertenece a varias asociaciones de jurisdicciones como la ACA Europa, que es la Asociación de los Consejos de Estados y de Tribunales Administrativos Supremos de la Unión Europea,
o como la Asociación Internacional de los Tribunales Administrativos Supremos, y a la cual me parece que pertenece también el Tribunal Supremo de Justicia de Costa Rica. También me parece responder a este desafío la creación en el Consejo de Estado de un gabinete técnico especializado en el derecho comparado. Este gabinete está solicitado para realizar estudios comparativos para ayudar a los jueces. En efecto, la europeización me parece necesariamente fomentar la práctica del derecho comparado, que se hace cada vez más imprescindible. Segundo desafío es la adaptación de la jurisdicción administrativa a las nuevas tecnologías. Para responder a este desafío se ha establecido desde muy poco tiempo la desmaterialización de los procedimientos judiciales con el objetivo de permitir que las partes en litigio intercambien de manera rápida con la jurisdicción. Pero finalmente el objetivo es de mejorar el acceso al juez, y esto coincide también con el último desafío, que es, en realidad, este último desafío no es nuevo, pero sigue siendo una preocupación fundamental de la jurisdicción administrativa, y es la gestión del tiempo mediante el control de los plazos de juicios. Sigue siendo una preocupación fundamental y aún casi obsesión del Consejo de Estado y de las otras jurisdicciones administrativas al leer los informes anuales de actividad de las jurisdicciones administrativas. Como decía el ex vicepresidente del Consejo de Estado, que se llamaba Jean-Marc Sauvé, el tiempo es en el centro mismo de la misión del juez. El objetivo es de hacer frente al aumento continuo de los recursos ante las jurisdicciones administrativas y a lo que los jueces llaman la masificación de algunos contenciosos, como por ejemplo el contencioso de los extranjeros. Esto pasa por el cumplimiento de exigencias de gestión de la actividad jurisdiccional, o mejor dicho, por el establecimiento de una política de economía administrativa conformemente a la nueva gerencia pública, y que consiste en optimizar y evaluar la organización, el funcionamiento y la actividad de la jurisdicción con criterios de evaluación. En efecto, como para cualquier servicio público, se exige a la jurisdicción administrativa una cierta rendición de cuentas relativa a su actividad, y se exige de la justicia en general, y la justicia administrativa no es una excepción, que sea eficaz. Se exige resultados concretos, reales, y por fin eficiente. Se exige que sean realizados los objetivos optimizando los medios disponibles. Desde 2001, con la adopción de la ley orgánica relativa a las leyes presupuestarias, que instauró una reforma profunda en la gestión pública en Francia, la jurisdicción administrativa debe cumplir anualmente 3 objetivos. El primer, sin sorpresa, es la reducción de los plazos de juicio. El indicador de rendimiento para controlar este objetivo es el plazo medio para resolver un litigio. El objetivo es mantenerlo a 9 meses ante el Consejo de Estado y a 10 meses ante las jurisdicciones de primera instancia y de apelación. Y también se evalúa el número de casos registrados desde más de 2 años, y se nota en varios informes que ha sido reducido de 44% desde 2014. Segundo objetivo que se puede mencionar es el perfeccionamiento de la eficiencia de las jurisdicciones administrativas. Para evaluar su cumplimiento, se fijan indicadores de rendimiento para medir los esfuerzos de los miembros de la jurisdicción administrativa. Se mide mediante el número de asuntos resueltos por magistrados en un año. Y hay también una evaluación del número de asuntos tratados por los agentes de la Secretaría. Por fin, el tercer objetivo es el mantenimiento de la calidad de las resoluciones jurisdiccionales. Este objetivo recuerda que el esfuerzo de productividad no debe reducir la calidad de la justicia. El indicador de rendimiento es el porcentaje de anulación de resoluciones jurisdiccionales. Por ejemplo, en 2008, el 15% de las resoluciones de los tribunales administrativos estaban anuladas por las Cortes Administrativas de Apelación. Pese a todo, si bien las exigencias de una mejor gestión de las jurisdicciones administrativas pueden ser consideradas como un progreso, como un avance para el justiciable, también existe el peligro de una pérdida de calidad de la justicia al privilegiar su celeridad y en realidad su productividad.
Si bien los actores de la jurisdicción administrativa tienen que preocuparse de sus resultados, no tienen que caer en los excesos del culto del rendimiento. Y el balance no es tan positivo. Hay críticas por parte de los magistrados ellos mismos, que pertenecen al sindicato de la jurisdicción administrativa y que denuncian la debilidad de algunos indicadores de rendimiento y sobre todo el indicador para medir la calidad de las resoluciones gracias al porcentaje de anulación. Evidentemente, no concierne las resoluciones que no son recurridas, lo que es un vacío de la evaluación, pero también alertan sobre el riesgo de influenciar al magistrado que puede estar tentado a alinearse con la jurisprudencia de las jurisdicciones superiores. Por consecuencia, favorecería un cierto conformismo jurisprudencial. Pero también no es siempre para el beneficio de los justiciables y sobre todo en un contexto de escasez de recursos y pese al objetivo de mantener la calidad de las resoluciones jurisdiccionales. En efecto, lo he dicho, la preocupación principal de la jurisdicción administrativa sigue siendo el plazo de juicio, reducción que también está exigida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y para conseguir este objetivo se estableció procedimientos simplificados, por ejemplo, la reducción de la colegialidad en ciertas materias o la supresión de la apelación en otras. Y estos procedimientos simplificados que conducen a reducir las garantías jurisdiccionales, sobre todo están establecidos en los contenciosos frecuentes y denominados en Francia contencioso de masa, y que corresponden a menudo a contenciosos donde los justiciables están particularmente vulnerables, y, por ejemplo, todavía contencioso de los extranjeros. Puede dar la impresión de una justicia a dos niveles. ¿Qué es el futuro? Y para terminar, concluir, sin adoptar un enfoque prospectivo, porque no estoy realmente capaz de hacerlo, puedo concluir con algunas observaciones. La jurisdicción administrativa parece sin duda firmemente establecida en el paisaje jurisdiccional francés, pero sin embargo el dualismo jurisdiccional y más precisamente la jurisdicción administrativa está cuestionada cíclicamente. En realidad, las críticas son esencialmente dirigidas al Consejo de Estado en razón del dualismo funcional que mencionó previamente, que lo caracteriza. Y las críticas están dirigidas también contra el modo de reclutamiento de los miembros de esta institución. Por estas dos razones, sus funciones y el origen de sus miembros, el Consejo de Estado es periódicamente sospechado de favorecer el gobierno. Y eso pese al fortalecimiento por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humano y bajo el impulso del cual el Consejo de Estado fue reformado. Recientemente, es que lo que llamamos el estado de urgencia, que es estado de excepción en Francia, reanimó las críticas contra el Consejo de Estado y las conexiones inevitables que existen entre el Consejo de Estado y el poder hacen sospechar que el Consejo de Estado protegería menos bien los justiciables comparativamente a la autoridad judicial. Varias personalidades, como el primer presidente del Tribunal de Casación o como profesores de Derecho Público, son pocos, proponen que se acabe con el dualismo jurisdiccional y en realidad que se acabe con el Consejo de Estado. Por lo tanto, no creo que se realizará la supresión del Consejo de Estado ni mañana ni a lo largo de los próximos años. Pese a esas críticas, el Consejo de Estado está demasiado bien enraizado en el paisaje institucional como político y por eso se encuentra en el epicentro de las decisiones. En efecto, a lo largo de su carrera, sus miembros suelen dejar sus funciones a la institución para ocupar los puestos estratégicos de la administración del Estado. El Consejo de Estado finalmente ayuda a lanzar la carrera de sus miembros. Lo ilustra, por ejemplo, el puesto del secretario general del Gobierno, que es el que establece el orden del día del Consejo de Ministros y quien asegura la comunicación entre Gobierno y Parlamento, porque siempre se atribuye este puesto a un consejero de Estado. Y tras haber ocupado este puesto de secretario general del Gobierno, el miembro suele regresar al Consejo de Estado, pero como vicepresidente del Consejo, que es el puesto el más jerárquicamente superior. Y con tales vinculaciones
casi endogámicas y porque el espíritu de cuerpo sigue caracterizando a los miembros del Consejo de Estado, creo que esta institución puede sentirse segura durante muchos años. Les agradezco mucho por su atención.